Buenos días, colegas, maestros y maestras. El día de hoy, colegas, vamos a ir desarrollando la evaluación docente, el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial en instituciones educativas públicas de educación básica 2018. Estamos resolviendo el examen que se ha realizado en el año 2018, ¿verdad? Muy bien, con aras de poder ir preparándonos para la nueva evaluación docente del año 2021. Para ello estamos resolviendo y analizando el primer texto. No sin antes decirles, colegas maestros, de que eh, para poder llegar a resolver o concluir con nuestras evaluaciones satisfactoriamente, lo primero que tenemos que hacer es eliminar un vicio que tenemos, la relectura, ¿no? No volvamos a leer un texto una y otra vez porque nuestra mente se va a ir saturando y se va a ir cansando. Es un vicio que tenemos y cuando iniciamos no lo vamos a poder dejar. En ese sentido, colegas, solamente indicarles de que realicemos una sola lectura y confiemos en lo que estamos captando o lo que ya hemos entendido. Tengamos confianza, colegas maestros, en nosotros mismos, que las respuestas se van a darse así de sencillas. ¿Listo, colegas? Muy bien, con esta indicación vamos a iniciar a resolver el primer texto, comprensión lectora, y aquí vamos con el primer texto. La mujer se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de los márgenes de la noche. Luego se sentaba al telar. Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado de color de la luz que iba pasando detrás de los hilos extendidos, mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. Durante la mañana, la mujer tejía un largo tapiz que no acababa nunca. Ponía en la lanzadera gruesos hilos de algodón más cálido, y el sol se volvía demasiado fuerte, y los pétalos se desvanecían en el jardín. La artesana elegía entonces rápidamente un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Al rato, una lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarla. Si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, estaba con que la joven tejía con sus bellos hilos dorados para que el sol volviera a apaciguar a la naturaleza. De esa manera, la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado para el otro y llevando los grandes peines del telar para adelante y para atrás. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado, poniendo especial cuidado en las escamas, y rápidamente el pescado estaba en la mesa, esperando que ella lo comiese. Si tenía sed, entremezclaba en el tapiz una lana suave de color de la leche. Por la noche dormía tranquila después de pasar su hilo de oscuridad. Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola y pensó que sería bueno tener un esposo. Comenzó a entremezclar en el tapiz las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco su deseo fue apareciendo. Sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Cuando estaba a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos, el joven llegó a su puerta, se quitó el sombrero y fue entrando en su vida. Aquella noche, recostada sobre su hombro, la mujer pensó en los hijos que tendría para que su felicidad fuera mayor. Y fue feliz por algún tiempo. Si el hombre había pensado en tener hijos, pronto lo olvidó, una vez que descubrió el poder del telar. Solo pensó en todas las cosas que podía tener. Necesitamos una casa mejor, le dijo a su mujer. Y a ella le pareció justo, porque ahora eran dos.
Él le exigió que escogiera las más bellas lanas de color ladrillo, hilos verdes para las puertas y las ventanas, y prisa para que la casa estuviera lista lo antes posible. Pero una vez que la casa estuvo terminada, no le pareció suficiente. ¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio? Preguntó. Ordenó inmediatamente que fuera de piedra con terminaciones de plata. Día tras día trabajó la mujer, tejiendo techos y puertas, patios y escaleras, y salones y pozos. Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía tiempo para rematar el día. Tejía entristecía mientras los peines batían sin parar al ritmo de la lanzadera. Finalmente el palacio quedó listo, y entre tantos ambientes el esposo escogió para ella y su telar el cuarto más alto en la torre más alta. Es para que nadie sepa lo del tapiz, dijo, y antes de retirarse le advirtió, faltan los establos y no olvides los caballos. La mujer tejía sin descanso los caprichos de su esposo, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de criados. Y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que le pareció que su tristeza era más grande que el palacio, con riqueza y todo, y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente. Solo esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su esposo dormía soñando con nuevas exigencias. Descalza, para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Tomó la lanzadera al revés y pasando velozmente de un lado para otro, comenzó a destejer su tela. Destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines, los criados y al palacio con todas sus maravillas. Y nuevamente se vio en su pequeña casa y sonrió mirando el jardín a través de la ventana. La noche estaba terminando, cuando el esposo se despertó extrañado por la dureza de la cama. Espantado, miró a su alrededor. No tuvo tiempo de levantarse. Ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de sus zapatos, y él vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas. Rápidamente la nada subió por el cuerpo, tomó el pecho armonioso, el sombrero con plumas. Entonces, como si hubiese percibido la llegada del sol, la mujer eligió una hebra clara, fue pasándola lentamente entre los hilos, con alegría, con, con un delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte. Adaptada La tejedora de María Colasanti. Muy bien, este es el texto que nos plantea el ministerio, ¿verdad? En nuestra evaluación. Es bastante largo, colegas, y así podemos tener una evaluación bastante larguísima y agotadora, cansadora, ¿verdad? Por ese motivo, solo demos una lectura y empecemos a desarrollar las preguntas. Vayamos a la pregunta 1. En el texto, ¿cuál de las siguientes rasgos? ¿Cuál de los siguientes rasgos caracteriza al esposo de la tejedora? Es alegre. A ver, el esposo es alegre, es paciente, es codicioso. Bueno, lo que podemos encontrar en el texto es que el esposo es codicioso, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque él le pide primero una casa, un palacio y luego los lujos del palacio y aún seguía soñando. Entonces le invadió la codicia, ¿verdad? Entonces la pregunta número 1 sería una pregunta crítica. Estamos analizándole al esposo, estamos criticando que es un codicioso, ¿verdad? Estas preguntas son sencillas, las preguntas críticas y las preguntas inferenciales, colegas. ¿Por qué?
no nos va a permitir ir nuevamente al texto, sino a partir de todo lo que hemos ido asimilando, leyendo, vamos a poder responder, ¿no? Con facilidad. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una secuencia de acciones que se ajusta cronológicamente al contenido del texto? Esta pregunta es más literal. Entonces, esta pregunta literal nos va a guiar hacia el texto exactamente, precisamente, qué es lo que dice el texto. Entonces, veamos la primera parte. El esposo de la tejedora pidió un palacio. Muy bien, todos hemos visto eso, hemos entendido. La tejedora destejió los jardines. Claro que sigue, ¿no? Después de tener el esposo, después de que el esposo pidiera el palacio, la tejedora destejió los jardines y criados que pidió su esposo. El esposo de la tejedora le dijo a ella que le faltaban hilar los establos. Ah, ya. Entonces, no podemos destejer y luego tejer los establos, ¿verdad? Entonces, la A sería incorrecto. Ahora tenemos solo la B y la C. En la B, un joven llegó a la puerta de la tejedora. Muy bien, primero. La tejedora usó hilos verdes para las puertas y sus ventanas. También. Segundo, la tejedora subió descalza la larga escalera de la torre. Muy bien. Puede ser nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces, podría ser nuestra respuesta. C dice, la tejedora tomó su lanzadera al revés. El esposo de la tejedora despertó por la dureza de la cama. También hay secuencia. La tejedora sonrió mirando el jardín detrás de la ventana. Claro, después de destejer, estaba feliz, ¿no? Podría ser también la respuesta. Pero tenemos que ir a verificar. Profesor, ¿nos da tiempo para verificar? No, no hay tiempo para verificar. Entonces, en este caso, colegas, lo que hay que hacer es marcar. Si tu respuesta es la B, márcala. Si tú crees que es la B, márcala. O si crees que es la C, también márcala. Pero escríbete un ojito por allí si tienes algún tipo de duda, porque aquí hay un entrecruzado, ¿ya? O sea, hay cierta similitud en ambas respuestas, casi son las mismas y podríamos equivocarnos. Entonces, lo que hay que hacer es verificar. Pero, ¿en qué momento verificamos? Si nos dijiste que no volvamos ya a leer, entonces, vamos a verificar aquí en la parte final. Cuando tú ya hayas acabado de realizar tu evaluación completa, entonces terminaste, ya pasaste las burbujas de las preguntas que ya estás seguro, vuelves a leer donde tú pusiste ojo, ¿no? Escribimos acá ojo y bueno, pues lo dejamos para la parte final. Ojo, ¿no? Entonces ahí nos ponemos ojo, que indica volverlo a revisar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estas preguntas son sencillas, pero al hacer que revisemos el texto nos va a quitar mucho tiempo. Por ese motivo hay que ponerlo ojo y al finalizar, cuando tengamos bastante tiempo, hay que revisarlas. Muy bien. Solamente para ir analizando. Empecemos de la respuesta C. ¿Qué dice? La tejedora tomó su lanzadera al revés, ¿no? Entonces vayamos a ver esto, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ubicar? En el párrafo número 11. ¿Ya? ¿Dónde está el párrafo número 11? Aquí está. Entonces voy a marcarlo. ¿Listo? Aquí dice, descalza, desde aquí está, descalza para no hacer ruido, subió al la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Tomó, dice, aquí está, tomó la lanzadera al revés y pasándola velozmente de un lado para otro, comenzó a destejer, ¿no? Ahí está la primera. ¿Listo? Ahora la segunda. El esposo de la tejedora despertó por la dureza de la cama. ¿Dónde lo ubicamos? Exacto, en el párrafo número 2. Aquí está. Cuando el esposo se despertó extrañado por la dureza de la cama, ahí está, ¿no? Ahí despertó. Ahora, 3. La tejedora sonrió mirando el jardín detrás de la ventana. Podríamos decir que, con alegría, con una delicada traza de luz,
se sentía feliz. Podría engañarnos esta parte, ¿verdad? Pero textualmente vamos a encontrar aquí, ¿no? Donde indica, y nuevamente se vio en su pequeña casa y sonrió mirando el jardín a través de la ventana. ¿Hay secuencia? No, no hay secuencia, ¿verdad? Claramente podemos observar que lo primero está allí, ahora segundo y finalmente lo tercero. No hay secuencia. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Sería la B, la respuesta correcta, ¿no? Vamos a observar. La B. Un joven llegó a la puerta. ¿Dónde le ubicamos? Ahí está. En el párrafo número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí podemos ir observando acá. Ajá. Cuando estaba a punto de tramar el último hilo, el joven llegó a su puerta, ¿no? Ahí está uno. Ahora vamos, la siguiente. Aquí, ¿no? Podemos ir observando. Acá, apareció su puerta, el joven. Ahora, dice, la tejedora usó hilos verdes para las puertas. Aquí está. ¿Dónde están para las puertas? Hilos verdes para las puertas. Dos, ¿verdad? Y finalmente, ¿no? La tejedora subió descalza. Entonces vamos a ver que está en el párrafo número 11. ¿Dónde está el párrafo número 11? Aquí está. Aquí lo vamos ubicando. Nuevamente, descalza para no hacer ruido. Dice, subió la larga escalera. ¿Hay secuencialidad? Sí hay secuencialidad, colegas, ¿no? Así de sencillo es nuestro examen, solo que hay que ahorrarnos un poquito de tiempo. Vayamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir del texto? La mujer podía tejer todos los alimentos. Claro. ¿La mujer decidió provocar la nieve? No. ¿La mujer buscó evitar que se sepa sobre el poder de su tapiz? No, el esposo estaba en... No, el esposo era quien no quería. Entonces la respuesta es la A, colegas, ¿no? Ahora, la pregunta 4. ¿Cuál es la razón principal por la que a la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? ¿Porque su esposo se olvidó de la idea de tener hijos? No. ¿Porque su esposo la había aislado en la torre más alta? Tampoco. ¿Porque su vida se redujo a qué? Exacto, se redujo a tejer, ¿no? Podemos ir viendo eso en el texto. Ahora, 5. ¿Cuál de las siguientes frases expresa la enseñanza principal del cuento? ¿Qué podemos aprender del cuento? En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. No, acá nadie miente. No todo lo que se ama se desea. Puede ser. Ni todo lo que se desea se ama. Puede ser. Cuando dos personas desean lo mismo, ¿se convierten en enemigos? No. ¿Ambos deseaban lo mismo? No, profesor. ¿No? ¿Quién desea? Ah, no todo lo que se ama se desea. La mujer deseaba un esposo y bueno, pues terminó odiando. Muy bien, hasta aquí, colegas. Hasta aquí les comparto el desarrollo ¿no? De las preguntas de la evaluación. Saludos a todos, colegas. Nos estamos viéndonos en un próximo video. Estamos enviándoles un link para que ustedes puedan ir desarrollando un cuestionario de estas mismas preguntas. Chao, que Dios, colegas. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.